Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estés mirando. Gracias por mirar otro episodio número 4 Número 4. de Unos a Otros, hablando bíblicamente, donde todo lo que tratamos de hablar es la verdad de Dios, Así es. ¿no? Este episodio va a ser un poco diferente, Mike. Oh, Aquí tengo mi invitado, Mike Castillo, Miguel Castillo. Todos te conocemos por Mike. sí, sí, sí. Algunos te conocemos por Big Mike. Y el nombre más famoso, Mike MacArthur. Oh, Aquí tenemos al señor Mike MacArthur con nosotros porque predica mejor que el John MacArthur. Que en paz descanse Qué John MacArthur. blasfemia, Ya pobrecito. está, ya está con Dios. Blasfemia. Gracias a Dios. Bueno, esta va a ser un poco diferente, Mike, porque ahora, para los que nos están mirando, por si les interesa, que a mí sí me interesa porque yo he platicado contigo, pero no conozco toda tu vida, ¿no? Obviamente. Quiero entrevistarte. Okay. Quiero hacerte unas preguntas, Muy bien. poquito más personales. ¿Incómodas? Unas pocas incómodas. Tú haz lo más personal si quieres, si nomás quieres decir algo muy leve, pues le seguimos. Estamos, muy bien. ¿Cuál es la pelea más grande que has tenido con tu esposa? No, la primera, pues no pregunta, sino para conocerte. Danos un testimonio corto de tu vida, unos 5 minutos, como, quién eres, dónde naciste, qué te dedicas, cómo es que conociste a Jesús. En 5 minutos. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Castillo, ese es mi nombre, Miguel Ángel Castillo Muñoz. Desde muy chico me llamaron a mí Mike, mi hermana, empezaron a hablarme y me quedó como Mike, ¿no? Yo nací en Mexicali, Baja California Norte. Ahí yo nací en el 6 de junio, el 11 de junio de 1977. Y cuando yo nací en Mexicali, disculpen, pasó algo. Yo por primera vez pisé una iglesia evangélica a la edad de 8 años. A la edad de 8 años. Debido a un milagro de parte de Dios, ¿no? Por medio de mi hermano Emanuel. Él estaba de niño, estaba muy enfermo y oraron por él y fue un milagro, ¿no? Un milagro que fue al momento, al instante. Que no puedes negar que fue Dios, ¿no? Fue una cosa tremenda que mi hermano, él pisaba el piso descalzo y él ya se ahogaba, tenía un asma crónico, al grado que yo entiendo a mi padre es porque ver a tu hijo amarrado en una camilla en un hospital cuando le ponían oxígeno y él no podía quitárselo, pues es muy tremendo, es muy duro. Sin embargo, mi papá nunca quiso que oraran por él. Mi papá y mi mamá fueron católicos, pero casi no iban a la iglesia. Sin embargo, cuando algunos amigos y parientes de la familia y familia le dijeron, déjenos orar por él. Y en la desesperación, mis padres pues optaron para que oraran por él y Dios lo sana. Y yo fui testigo. Yo me recuerdo el día cuando mi hermano, después de que lo dan de alta y lo llevan a casa, y me acuerdo tal cual el día de hoy, y me acuerdo que le tenían acondicionado su cama, eran muchas cobijas, de tal manera que no se podía él bajar, y recuerdo que él se hizo la manera de poder bajarse, y cuando mi hermana y yo lo vimos que estaba ya en el piso, pues ya te imaginarás, el grito en el cielo, papá, mamá. Manuel está en el suelo, está descalzo, pisó el suelo. Porque le pegaron los ataques. Le pegaron ataques muy, muy duros. Y mi papá, de aquí que llegara a donde estaba mi hermano ya había salido corriendo. Mi papá tenía un abarrotes en ese entonces en Mexicali, Baja California, una tiendita. Y ahí en la isla donde estaban todos los productos y las latas, él estaba corriendo a mi hermano. Mi padre lo agarra, lo abraza y le toca el pecho y no le veía. Al contrario, él estaba riéndose, mi hermano. Y él pudo notar inmediatamente un cambio, ¿no? Y fue algo rápido. Curiosamente, en esos días, no estoy seguro si fue el siguiente día, pero llueve en Mexicali. Y mi padre todavía con ese pues escepticismo, no sabía todavía si, o incredulidad, le dice a mi madre, si Dios sanó a este niño, yo lo voy a sacar ahí al agua, y si él no se ataca, Dios lo sanó, pero si él se ataca, prepárate porque lo vamos a llevar al hospital. Pero mi madre, llena de fe, dijo, adelante, hazlo. Y lo metió, y pues chapoteó todo el día con nosotros,
y mi papá se dio cuenta que Dios lo había sanado. Sin embargo, mi mamá fue la que tomó la iniciativa. Ella fue la que nos llevó de niños, ¿no?, a la iglesia, y por primera vez yo veo a la que es mi esposa actualmente. Yo tenía 8 años de edad y ella estaba en esa iglesia. Ella tenía 6 años y medio, así que ahí la vi por primera vez y me enamoré de ella. Nada, no te creas, no fue, nada más nos mirábamos. ¿Quién empezó a platicar con quién primero? ¿Ella, a ti o tú? Fue complicado porque, mira, cuando yo llegué ahí, como no sabía nada de eso, recuerdo que a los niños nos sirvieron comida y nos dieron unos snacks. Y me acuerdo que después de que nos compartieron la clase, recuerdo que nos llevaron a como un comedorcito, pero era un comedorcito chiquito, era como de madera, no había piso, era tierra, y era el comedor de ese entonces, y era de cartón. Y me acuerdo que estaba una señora, me decía, cierren sus ojitos. Me decía, mijo, cierra tus ojitos, vamos a orar. Fue la primera vez que yo recuerdo que oré. Y me acuerdo que yo abrí un ojo para ver qué estaba pasando, ¿no? Y dice, no, tú cierra tus ojitos, vamos a orar. Y Señor, y yo repetí, Señor, te pido. Y quien se hubiera imaginado, ¿no?, que esa mujer actualmente es mi suegra, ¿no? Mi suegra es la que me estaba llevando la comida, dirigiendo las oraciones. La verdad que mi suegra la quiero como mi mamá. En ese entonces mi suegro era el pastor de esa iglesia ahí en Mexicali. Qué interesante, ¿no? Como Dios pone todo Sí. perfectamente. Pero qué increíble testimonio de cómo llegaste a los pies de Jesús por un milagro. Un milagro. No, por un milagro. Porque tristemente muchas personas, a veces que pasa un milagro en sus vidas, que no pueden dudar que fue Dios, una oración contestada, y aún así no quieren, ni se acercan, no quieren nada con Dios, quieren evaden. De hecho, yo conocí a algunas personas en mi vida personal, amigos que Dios ha hecho milagros en su vida, y ellos me han dicho que ellos saben que es Dios y aún así no quieren nada. Bueno, entonces, tú eres cristiano, Mike ha sido cristiano de empezaste a los 8 años, ¿no? Empecé a ir a la Pero iglesia. ¿cuándo fue ¿Que me convertí? que te convertiste? ¿O de los 8 años tú piensas que ya? Definitivamente mi mamá nos llevaba como niños, nos dio nuestra Biblia, no sabíamos leerla, por supuesto. A todos nos regaló una Biblia. Mi mamá se fue con todo con el Señor. Se bautiza mi madre, mi hermana, y a nosotros nos llevaba como ¿no? Así nos llevaba a todos, a sus hijos. En ese entonces a mi suegro lo mueven de iglesia a Hermosillo, Sonora, para pastorear otra iglesia. Y a mi padre, después de 2 años, a mi papá le ofrecen un trabajo en Hermosillo. Entonces, después de 2 años, nos volvimos a encontrar la familia y nos volvimos a congregar en la misma congregación. Entonces, mi suegro volvió a ser el pastor de mi mamá. De volado, ¿no? Sí, fue algo de locos, ¿no? Fue algo que tú dices, por supuesto, ya vi a mi esposa ya más grande y dije, caray. No la seguí, pero yo creo que esos destinos del Señor, ¿no? Esos que Dios nos llevó. Fue, creo, una adolescencia muy linda. Tuve mis percances, tuve mis luchas de adolescente y de joven, pero fue ahí en esa iglesia precisamente cuando ya a la edad de 17 años, pasado 17 años, yo comprendí que era el Evangelio. Me dieron por primera vez a mis 15 años una Biblia, que habíamos ido a un campamento, y me acuerdo que esa Biblia no sé, tenía un hambre en mi corazón, y yo la leía en la noche, la leía y la marcaba. Yo anotaba, y algunas cosas que no sabía, pues preguntaba, pero era algo muy bonito. Me acuerdo también esa Biblia, una Biblia con pasta azul, dura, y recuerdo que a todos los adolescentes que estábamos entonces nos regalaron una Biblia, y fue como que esa búsqueda de Dios. Pero llegó una etapa en mi vida que yo dije, yo necesito una intervención de Dios, yo no puedo vivir esa vida así. Y fue la edad, yo creo, fue los 17 años y medio, que yo fui a un jueves, recuerdo, a la iglesia, venía de la preparatoria y me acuerdo que tenía esa necesidad y hambre de ir a escuchar palabra de Dios. Yo agarré un camión, no me fui a mi casa, me fui a la iglesia, y estando ahí en la iglesia estaba un hermano invitado y él predicó. Y cuando predicó, yo desde donde estaba, recuerdo que yo me sentía como un león enjaulado, de allá para acá, Dios trabajando conmigo, con mi corazón, con mi mente, y al final hizo la invitación, me acuerdo muy bien, este hermano, y yo paso al frente, y ahí yo siento que fue por primera vez que entendí que Jesucristo era mi Salvador, que yo ocupaba un Salvador, que yo ocupaba algo en mi vida y que yo solo no podía llenarlo, no podía nada llenarlo más que Jesucristo, y fue la primera vez que yo reconocí a Jesucristo como mi Salvador. Y teniendo tantas creencias hoy en día, tantas religiones, ¿qué es lo que te llevó a ti a escoger a Jesús
y cómo, obviamente ya nos contaste el testimonio del milagro con tu hermano, pero como dijimos ahorita, hay personas que a veces miran el milagro y aún así no quieren. ¿Qué te llevó a ti a escoger a Jesús? ¿O cómo sabes tú que el cristianismo, que Jesucristo es la verdad, teniendo tantas religiones? Fíjate que me pasó a mí en la preparatoria, cuando nos empezaron a dar filosofía, por ejemplo, y empezamos a adentrarnos en todo lo que pensaban los filósofos de aquella época, y estoy hablando de Aristóteles, Platón, todos, y miraba cómo ellos pensaban, ¿no? Y cómo ellos filosofaban Está muy acerca, interesante, la sí, verdad. de la vida, hablaban de la vida, hablaban de tantas cosas, pero al final, y en cuentas, ninguno de ellos puede satisfacer algo tan necesario en la vida del ser humano, que es llenar el corazón. El ser humano puede llenarlo, quiere llenarlo con drogas, con alcohol, con vicios, con lo que sea, con muchas cosas, con mujeres. Quiere llenarlo, sin embargo, no, siempre va a estar vacío. Es más, hasta con dinero. Quiere llenarlo con dinero y no es posible. Y cuando yo te digo que yo tenía esa Biblia a la edad de 15 años, yo me acuerdo que yo leía. Muchas cosas no comprendía. Eran unas personas que yo no comprendía. Iba y buscaba a alguien y preguntaba a alguien. Pero de repente llegó un momento en la etapa de mi vida que yo dejé eso. Fue a la etapa de mis 17 cuando fue como necesito una intervención de Dios, ¿no? Necesito una intervención de Jesucristo. Y fue ese momento que yo deseé, este realmente es el camino, este es la verdad, esta es la vida. Los discípulos decían, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú eres el único que puedes dar palabras de vida eterna. Yo creo que estaba yo en esa misma etapa, ¿no? Diciendo, ¿qué más puedo buscar? ¿Sí? Yo cuando tomé esa decisión, mi papá en ese entonces no lo vio con buenos ojos. Mi papá me decía, estás muy joven, o sea, vas a destruir tu vida. O sea, fíjate qué chistoso, tratándome de explicar a mi papá que tenía que vivir la vida de otra manera. Dice, ya no vas a bailar, no vas a tomar. Yo nunca bailé, nunca tomé. ¿Sí? Y tú decía, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Le dije, papá, yo nunca he hecho eso. Dijo, es que tienes que vivir la vida. Y por un tiempo él estaba así, serio conmigo. Yo le dije, papá, yo tomé esta decisión. Y tal fecha va a ser mi bautismo, yo te invito. Y me acuerdo que un día llegué a la casa y estaba él con la Biblia abierta. Y yo se me hizo tan raro que tenía la Biblia abierta a mi papá, porque él no iba a la iglesia ni nada. Y cuando pasé, lo saludé y me fui de largo a mi cuarto. Me acuerdo que me dijo, hey, ven para acá, ven a hablar contigo. Y me sentó al lado y me dice, oye, aquí dice que Jesucristo se bautizó. Le digo, sí, se bautizó, papá. Pero dice que se bautizó ya grande, ¿eh? Se bautizó a la edad de 30 años. Dice, me empezó a explicar. Le dije, ¿tú por qué? Casi me decía, ¿por qué te quieres bautizar ahorita? ¿Cuál es la razón? Dijo, no, piénsalo bien. Mi papá ya sabía. A pesar de que él no iba a la iglesia, él entendía lo que era, pues, entregar tu vida al Señor. Entonces yo le dije, mi papá, le digo, ¿qué prefiere? Que venga en las madrugadas, drogado, borracho, o veto a saber si no llego, o prefiere que venga la tarde, en la noche, después de un estudio bíblico de la iglesia. O sea, ¿qué quiere usted para su hijo? Y él se queda muy serio, me acuerdo, se queda muy serio. Y yo le dije, mira, le dije, el Salmo primero dice, bienaventurado el varón, no anduvo en consejo de malos. Decía ese carnal a veces sentado, sino la ley de Jehová medita día y noche. Le dije, su hijo va a estar bien. Yo le dije, yo lo invito. Yo pensé que no iba a ir. Pero recuerdo el día que yo me fui bautizado, me acuerdo que mi papá lo vi a mero atrás, estaba atrás. Él estaba allá parado, todos estaban sentados en una iglesia grande y él estaba atrás. Y cuando nos bautizaron en ese entonces, recuerdo que el pastor nos dijo, vengan y felicitan a los nuevos integrantes de la familia de Dios. Y fue el primero que se dejó en él, mi papá. Y me acuerdo que yo de niño, mi papá tenía algo, me acuerdo que mi papá, ya ves que hay veces que hay niños que le da pena dar un beso al papá cuando va y lo deja en escuela y todo eso. Entonces un día mi papá, anticipando esa etapa, nos dijo, de aquí en adelante no van a darme un beso. Yo les voy a hacer así, dándome tu brazo, please. Así, como los jugadores de fútbol americano. Ese va a ser nuestro saludo, me decía mi papá. Y nosotros lo hacíamos así, pero le hacíamos y luego le plantábamos un beso aparte. Siempre le plantábamos un beso a mi papá. Me acuerdo que esa vez fue y me hizo así, enfrente ahí en el altar, y me dio un beso. Y yo le di un beso y me acuerdo que dije, definitivamente esto es oro molido, ¿no? Y me dio mucho gusto ver que mi papá estuviera ahí en el día de mi bautismo. Yo me saludo beso con mi papá. Sí, también. sí. A algunos les hace raro. Y yo cuando tengo, porque mi esposa está embarazada ahorita, Ajá. y yo cuando tenga a mi niño lo voy a andar besando. Sí. Bueno, ya nos contaste
de que por qué escogiste el cristianismo, por qué decidiste que Jesús es la verdad. Ajá. Y más o menos, hablando de eso, ¿has tenido alguna etapa en tu vida donde has perdido tu fe o donde tal vez no la perdiste, pero donde luchaste mucho con Dios, que ya como que tirar la toalla, vamos a decir, como que el cristianismo no es verdad? Sí. Sí, fíjate que es una etapa muy dura en mi vida, creo que una parte muy oscura en mi vida. Muy poquitas personas, las personas de confianza, yo se los he confesado. No tienes que ir muy personal si quieres, pero... Fíjate, pero yo he estado meditando en eso, que un día yo reflexionando dije, eso son temas muy delicados que a lo mejor no se tienen que estar diciendo, pero llegó un momento que dije, si Dios no me permitió pasar por eso, pues tengo que compartirlo. Puede ser que muchas personas que están ahí viendo el video estén pasando por lo mismo y a lo mejor sea de una persona que digan, ¿sabes qué? Esto me ayudó o no me ayudó, pero sí, en efecto, yo pasé una etapa muy dura en mi vida. Mira, la realidad es de que Lilian, mi hija, tengo una hija de 12 años, va a cumplir ya 13. Fue un milagro del Señor porque nosotros la tuvimos hasta los 8 años de casados. Nosotros pensando que podíamos tener familia, pero no. Pasaron 4 años, no pudimos, 5 años, 6 años. Y recuerdo que una ocasión, estábamos en la casa de un amigo, y de hecho tú lo conoces, a su hermano, a Noé, su hermano, mi amigo Avi. Estamos en su casa y estaba ahí su esposa y su mamá, muy lindos todos ellos. Son más que amigos, son nuestra familia. Y recuerdo que estábamos en un convivio y al final ya nos estábamos despidiendo y la mamá de mi amiga María, la hermana María, que ya está con el Señor, ya está descansando en el Señor, fue y puso sus manos en el vientre de mi esposa, sabiendo que mi esposa todavía no podía tener familia. Entonces ya nos estábamos despidiendo y cuando vimos esa escena yo me sentí, me quedé serio, mi amigo Avi también, y todos nos quedamos serios, ¿no? Por la seriedad de la situación, ¿no? Entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que Belinda estuvo encinta. Para mí fue, pues, mucha alegría. Decimos, gracias a Dios que tenemos eso, y quisimos volver a tener familia. Por eso digo que yo siento que fue un milagro de Dios porque ya no pudimos. Nació mi niña, primer año, segundo año, tercer año. Después, cuando mi niña cumplía 5 años, es muy incómodo. Ya cuando tengas a tu hijo, a tu hija, te vas a dar cuenta que muchas veces de las oraciones de tus niños pegan mucho. Me acuerdo que le enseñamos a ella a orar para la comida. Le decíamos, Liliana, ahora te va a tocar a ti orar por la comida. Y recuerda que ella decía, Señor, yo te pido por un hermanito o una hermanita. Cuando tú escuchabas eso, bro, a mí mi corazón se me hacía chiquito. Yo volteaba a ver a mi esposa y mi esposa me miraba. No podíamos nosotros poder tener familia. No podíamos ya. Tratábamos y no podíamos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al tiempecito mi esposa quedó embarazada. Antes de la pandemia quedó embarazada. Yo estaba pero ridículamente loco, ¿no? Y recuerdo esa vez que se estaba acercando su fecha de cumpleaños. Me dijo mi esposa, ya sé, el ultrasonido, se lo voy a echar una tarjeta y ese va a ser su regalo. Fue algo que lo teníamos preparado. Faltaban unas semanas para su cumpleaños y lo teníamos ahí. Me acuerdo que le hicimos la fiestecita, un pastel, estaba mi suegra y recuerdo que ahí está, mira, tu regalo. Y cuando ella abre y ve y lo mira y no entiende el ultrasonido, entonces le dice, ¿qué es esto? Le dije, ¿sabes qué? Le dijo mi esposa, quiero decirte que vas a ser hermano mayor. Dice, ¿cómo? Dice, vas a tener un hermano o hermanita. Ella lloró, y ella literalmente lloró en esa mesa. Y yo tenía una guitarra ahí, me acuerdo que toqué una alabanza, esa que dice, oh, ven, deleítate. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y decía, ves, Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Qué bueno que tú le oraste a Dios. Mira, ese gran milagro de Dios. Y estábamos bien contentos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que llegó el Día de Acción de Gracias y en casa de mi madre y mi hermana tuvimos una cena de todos, toda la familia, y ahí nos contagiamos todos de COVID. Todos nos contagiamos de COVID. Fue en 2020. Y recuerdo que esa ocasión, Isaac, fue muy duro porque nos sentíamos todos mal. Algunos estábamos tratando de hacer la prueba de COVID. Y recuerdo muy bien que mi mamá la llevaron al hospital y a mi hermana, de tan graves que estaban en esa semana. Y yo también me quedé enfermo. Mi esposa también me dijo, ¿sabes qué? Me siento muy mal. Me dijo, mañana voy a ir a la clínica a checarme porque me siento muy mal.
Le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar. Y recuerdo que mi mamá estuvo pasaditos de una semana hospitalizada y no podíamos ni verla ni hablar con ella. Y recuerdo muy bien esa etapa porque, perdón, yo la llevo a mi esposa y la dejé en la clínica. Y en cuanto yo di una vuelta, escasos dos cuadras, me habla mi hermana que estaba hospitalizada. Me dice, Mike, ya como podía, me dijo, Mike, dice, nada más quiero decirte que acaba de fallecer mi mamá. Cuando ella me dijo a mí eso, fue un golpe muy duro, fue un golpe, yo le digo un golpe bajo, ¿no? De la vida. Y recuerdo que luego muevo mi carro y me meto a un estacionamiento de una gasolinera y yo me puse a llorar como un bebé, me puse a llorar como un niño. Y yo le decía, ¿cómo es posible que esté mi mamá sola en un hospital y haya muerto sola mi mamá en un hospital? Yo todavía no entendía, no comprendía, me habla mi cuñado, me dio el pésame. Yo estaba llorando como niño, no entendía, no comprendía. En un momento recibo la llamada de mi esposa, me dice, ya ven por mí, ya salí. Recuerdo que le dije, ok, voy para allá. Dije, tan rápido, se me hace muy rápido. Bueno, y me doy la vuelta. Le dije, ¿cómo le doy la noticia a mi esposa? ¿Cómo le digo que acaba de fallecer mi mamá? Y le dije, ¿sabes qué? Y entra mi esposa, me acuerdo, se sienta y me dice, le digo, ¿sabes qué? Acaba de fallecer mi mamá. Le dijo, no me digas eso. Le digo, sí, falleció ahorita. Le dije, ¿qué te dijo en el hospital? ¿Qué te dijo el doctor? Me dijo, quiero decirte una cosa. Me dice, el bebé viene muerto. Le dije, oh my God. Cuando me dice, el bebé viene muerto, dice, fue así como dices, no. Yo me quedé serio, no dije nada. Y yo nada más cerré los ojos y quedé la cabeza. Yo pensando en Lilian, ¿qué le iba a decir yo a Lilian? Mi suegra estaba en casa y me acuerdo que manejé hacia la casa, era muy cerca de donde vivíamos. Y cuando entro a la casa, Isaac, recuerdo que el escenario, mi niña estaba ahogada en llanto, mi suegra también, diciendo, ¿qué está pasando? Un sobrinito tuyo habló con tu hija, le dijo que acaba de fallecer tu mamá. Le dije, ¿cómo? Y sí, parece que en unos videojuegos que estaban conectados le dijo, mi abuelita está muerta. Le preguntó a mi suegra no sabía responder. Le dije, ahora sí acaba de fallecer mi mamá. Nos metimos al cuarto, mi esposa y yo dijimos, ¿qué hacemos? ¿Le decimos de una vez que lo del niño? Le dije, pues no sé, yo creo que sí. Y no sabes qué tan difícil es decirle a tu niña, haberle cantado una canción de que Dios va a cumplir las peticiones de tu corazón, y de repente en su cumpleaños darle eso y decirle, ¿sabes qué? Viene muerto tu hermanito. Fue unas cosas difíciles que pasó en mi vida. Sin embargo, nos armamos de valor y le dijimos a mi suegra, a mi niña, y pues ahí lloramos juntos. Pero no fue nada más eso. A los días mi primo muere en Mexicali. Y es de cuenta que mi tía me habla por teléfono y me está dando el pésame de mi mamá. Yo le estoy dando el pésame de mi mamá porque es su hermana. Y a la misma me le estoy dando el pésame de mi primo, ¿no? Y entonces dije, gosh, o sea, en un momento así rápido. Luego después, al tiempecito, mi cuñada muere de cáncer. Fue una cosa terrible, tremendo. Yo entré en una etapa muy dura. Una etapa en que mi fe llegó al suelo, al grado en que yo no quería saber nada de Dios. Fue algo muy duro, fue algo muy complicado, y un día me dijo mi esposa, tú estás muy mal, necesitas hablar con alguien, necesitas platicar con alguien. Y dije, ¿sabes qué? Con la única persona que yo quiero platicar es con Dios, y Dios no me dice nada. Pero ¿por qué te dijo tu esposa eso? ¿Porque ella lo notaba? Notaba en mí. Ella siempre notó en mí mi insatisfacción, mi rebeldía, mi falta de buscar a Dios, de estar preguntando todo el tiempo por qué. Y nos sentábamos a la mesa y yo siempre estaba diciendo algo, que yo no entendía por qué, Dios no me está hablando, siento que estoy en una etapa que nadie, no puedo escuchar nada, me siento sordo. Y llegó un momento en que se agravó a tal grado que yo me hice insensible de todo. O sea, me da pena decirlo, me da mucha pena decirlo. Me acuerdo que un día mi suegra, pobrecita mi suegra, yo la amo a mi suegra, y un día me dijo mi suegra, dice, mi hijo, necesito hablar contigo. Nuestro vecino, el vecino de al lado, dice, acaba de fallecer su hermano, allá en México, se suicidó su hermano. Y él me acaba de confesar, el vecino, que también se quiere quitar la vida, ¿no? Y me acuerdo que le dije en un tono sarcástico, me acuerdo, le dije, ¿sabe qué, suegra? El que se quiere matar, se va a matar. No va a decir nada, dije. Le dije,
¿de qué sirve que yo vaya? Le dije, que Dios le va a ayudar. ¿De qué sirve? Le dije, porque no me está ayudando a mí. Oh. Y le dije, y si a mí no me ayuda, y si a mí no me responde, ¿por qué yo le voy a decir mentiras a una persona que está pasando por algo? Y recuerdo que mi esposa me escuchó desde el cuarto, y mi suegra, por supuesto, pues ella quedó con los ojos así cuando yo le mencioné yo eso. Y gracias a Dios por mi esposa, porque mi esposa siempre ha sido muy sabia. Yo entré en una etapa tan dura en mi vida que fui rebelde, hice cosas que no debía de hacer, dije cosas que no debía de decir, actué de una manera que no debía de actuar. Si Dios me puso un examen, Isaac, te lo pongo de esta manera, yo lo reprobé, lo reprobé. Y fue una etapa muy lenta, muy densa, muy difícil, muy complicada, donde no podías ver tu familia por la situación que estaba pasando del COVID. Pasó mucho tiempo, al grado que un día Belinda platicando conmigo en la noche en cama, oró por mí y me dijo, ¿sabes qué? Te quiero decir una cosa, dijo, tú, va a llegar el momento, dice, que a lo mejor tú vas a fallecer, tú vas a morir, que a lo mejor no vas a entender esto que está pasando contigo. No le preguntes a Dios, sométete, déjalo ir. Es bien triste porque en esa etapa donde mi esposa debería de estar atendida por mí, estaba yo enfocado en mi dolor, en mi necesidad, en lo que a mí me estaba pasando. Y cuando, pum, me dijo ella eso, ese cambio que tuvimos en Tucson fue parte del proceso. Nosotros tenemos aquí ya 3 años, pasado de 3 años, lo mismo, ¿sí? Fue una etapa difícil, compleja, dura, que yo la verdad no lo deseo a nadie. Y un día, pasó mucho tiempo, recuerdo un día común y corriente, Dios me puso en mi corazón, no escuché la voz de Dios, y mentiría si dijera que escuché la voz de Dios, pero hubo algo en mi corazón y en mi oído que sentía que me decía el Señor, me recordó lo primero que le decía, mi mamá no es justo que haya muerto sola porque ella te entregó su vida, fue una persona que todo el tiempo estuvo atendiendo tu reino, tu obra, y no es justo que haya muerto sola, allá, sin ninguno de sus hijos. Ese era mi reclamo, parte de tantos reclamos que yo tenía al Señor. Y recuerdo que el Señor me puso en mi corazón y él sentía que me decía, ¿recuerdas lo que me dijiste de tu madre? De que ella murió sola. Ella no murió sola. Ella no murió sola. Yo estuve ahí con ella. Ella sabía a dónde va. Ella sabía perfectamente. Fue como un choque, fue como un puff, explotó la cabeza, mi corazón. Y recuerdo que me hinqué ese día y le pedí pues perdón a Dios por todo lo que había dicho, todo lo que había hecho. Fue una etapa en mi vida que yo me desconocí. Para mí eso lo vi espiritual. Me desconocí de cómo yo estaba. Yo le decía, Señor, perdóname porque esta prueba la he reprobado. La he reprobado. O sea, estoy consciente que la he reprobado. Y estoy consciente que a lo mejor no lo voy a entender. Pero dame las palabras indicadas para que si alguien está pasando por esto, yo pueda confortar, ayudar en algo. A lo mejor no les voy a calmar su dolor, pero le voy a decir, ¿sabes qué? No estás solo. Yo me sentía tan solo ahí, bro. Y yo me aislé. Y por eso yo cuando dije en los episodios pasados, de todos, yo soy el peor de los pecadores. Yo soy del que no debe estar hoy aquí. Y te dije en el primer episodio, habiendo tantas personas tan capacitadas, tan espirituales, tan sabias, mira aquí, aquí puedes invitar, ¿no? Y una ocasión tuve una oportunidad que he compartido este testimonio a 2 o 3 personas y yo dije, Señor, gracias. Gracias por esos procesos que a lo mejor no entendemos, todavía no lo entiendo, pero gracias porque me has dado palabra para compartir con otros ese testimonio. Sabes que Dios es un Dios real y Dios me perdonó. Dios me dio una oportunidad y creo que un día, yo te lo he dicho y también a Iram se lo he dicho muchas veces, yo soy una persona deudora de Dios. Nunca me he tratado de autonombrar, soy un hijo de Dios, todo me merezco, Él me va a dar todo lo que yo quiera. No, soy una persona deudora, porque siendo el peor de los pecadores, hoy me tiene aquí hablando contigo. Hay una canción que
te la mandé, creo, la que se llama Manantial de tu gracia. Tremendo, Esa sí. parte que dice, de tu gracia infinita, cada día soy deudor. Sí. Uf, cuando dice esa Sí. parte, me gusta. Y gracias a Dios por las esposas. Sí. Lo que dices, nosotros como lo que dice la Biblia, que somos cabeza del hogar, ¿no? Que nosotros debemos guiar nuestras familias, Entenderlas. pero no somos perfectos. Ujú. Y hay momentos donde el Espíritu Santo tiene que usar nuestras esposas para darnos una Sí. cachetada, algunos hasta físico, no, para abrir nuestros ojos. Y como te dijo tu esposa, que no me puedo imaginar diciéndote, Esa chaparrita. sí, conociéndola tan linda que es, tan nice, tan buena onda, diciéndote, tú estás mal Sí. y tienes que hacer algo porque... Gracias a Dios por ella, la verdad, gracias a Dios por la vida de mi esposa, gracias a Dios le doy por la vida de Lilian. Son una bendición para mi vida. Creo que son los que a veces me llevan, no me corrigen, me dirigen. Hay ocasiones que dicen, hey, tranquilo, cálmate, ponte. Y la verdad ha sido una bendición. Y nada más si me das este espacio para compartir, si tú has pasado algo similar o peor, yo te quiero decir que no estás solo. Uh-huh. No estás solo. Incluso en las partes difíciles o flacas de tu vida, Dios tiene un propósito allí. A lo mejor no lo vamos a poder comprender. Yo hasta ahorita no lo puedo comprender. Y en ocasiones lo recuerdo y en ocasiones me da ese dolor, pero a veces yo reflexiono y dije, Dios es un Dios soberano y le tenemos que entregar a Dios eso. Y dice, Señor, no lo entiendo, pero te lo entrego. No lo comprendo del todo, pero a ti te creo. Entonces, quiero decirle que no estás solo. Dios te ama y en los procesos difíciles va a estar contigo. Dice Pablo, yo ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive ahora en mí, es el que nos fortalece en las partes más flacas de nuestra vida. Y parte de este podcast es eso, unos a otros. Uh-huh. Como cristianos, como hermanos en la fe, como congregación, por eso es tan importante estar unidos y tener comunión unos con otros, porque en esos momentos hay veces que uno no sabe las palabras, qué decirles, la verdad, porque me ha tocado cuando pasó algo muy feo en mi familia, que falleció un primo, fue un momento horrible. Ajá. Y yo miraba personas que venían y no decían nada, pero todo el día, toditito el día, se quedaron ahí. No decían nada. Pero nomás con el simple hecho de que estaban ahí, su presencia, eso te dice todo. Eso te dice todo. Y personas que atendían a la familia, que traían comida, ahí estaban cocinando comida. Fue un momento muy feo, pero es un momento muy bonito, porque es en donde miras cómo la iglesia, unos a otros, realmente... tal vez hay muchos desacuerdos en la iglesia, donde no miramos ojo a ojo en todas las cosas, donde a veces chocamos, pero el amor de Dios nos mantiene unidos y esa es la importancia de ayudarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, estar ahí los unos por los otros, que es por eso que se llama así este podcast. Bueno, perdón, y en ocasiones hay veces que pasamos por alto esas cosas. Muchas veces tenemos al lado un hermano o una hermana y no sabemos por lo que está pasando. Y nosotros tenemos que ser sensibles a eso. Tenemos que entender y reconocer que algo no está bien. Decirle, hermano, aquí estoy para ayudarte, lo que necesites. Y creo que es algo de que nosotros tenemos que ser conciencia, que nosotros somos familia, somos la familia de Dios. Y dice que hagamos el bien aún con mayor más razón a la familia de Dios. Entonces tenemos que nosotros ser conscientes de que a nuestro lado, en la banca donde estemos, en el asiento donde estemos, hay personas que están pasando cosas muy difíciles y están calladas, no dicen nada. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema, poner un poquito muchote. ¿Cuál es tu historia favorita de la Biblia o pasaje de la Biblia, un pasaje de la Biblia y por qué? Tengo dos. En realidad, toda la historia a mí de Jesucristo me impactó mucho. Como el tono, o sea, en general, su muerte, su vida, su muerte y su resurrección, ¿no? Okay. En realidad, para mí, cuando yo leí los evangelios, cuando leí Mateo por primera vez, fue lo que me impactó. Cuando nosotros nos dieron la clase del bautismo, me acuerdo que vimos todo el libro de Mateo y fue algo muy, muy tremendo, ¿no? Pero sí hubo una parte en la escritura que fue, y a lo mejor es chistoso para algunos, porque ¿te acuerdas que mencioné cómo Dios, yo había ido a la iglesia y Dios sentí que ese día yo entregué mi vida al Señor?
La predicación que se predicó fue aquella que de la mujer del flujo de sangre. La mujer que dice, si yo fuera y tocara el borde del vestido, seré sana. Entonces, mucha gente se ríe porque dice que yo fui convertido por la palabra de Dios por esa. Entonces me acuerdo que me decían muchos de mis amigos, es que tú estabas en tus días, me acuerdo que me decían. Y le dije, no, le digo, para que veas cómo es la palabra de Dios, que cualquier tema de la palabra de Dios apunta a Cristo, apunta a Jesucristo, ¿no? Entonces le dije, se oye raro, pero en esa predicación de la mujer del flujo de sangre, yo decía, curiosamente decía, eso que está pasando a esa mujer en su físico es lo que me estaba pasando a mí en el espíritu, que no había nada que podía ayudarme a sanar mi alma. Y dice, si yo solamente paso enfrente, todo va a cambiar. Me acuerdo que cuando paso y oran por mí, y yo dije, yo quiero recibir a Jesucristo, yo necesito a Jesucristo. Y fue a través de ese pasaje. A mí me encanta ese pasaje, porque ella decía, sí, esa mujer estuvo a punto, viéndolo de un punto humano, una mujer tocando a un rabino la podían haber matado, la podían haber ejecutado. Por eso tenía miedo. Dice, ¿quién me ha tocado? Y dice Jesús, sí, todos te aprietan. No, alguien me tocó, y me tocó con fe, porque virtud salió de mí. Y ella dice, atemorizada, dijo, Señor, yo fui. Entonces, y como le dice, bienaventurada, tu fe te ha sanado, qué bueno. Entonces, es un pasaje muy lindo que yo puedo recordar, ¿no? Ahorita para compartirlo. No solamente ese pasaje, pero que en esa misma historia dice como que la mujer fue con muchos doctores. Sí. Y que nadie... Y que todo el dinero lo gastó. O sea, básicamente diciendo, llegó al final A la última. Necesito, pues, de Dios, a ver si Dios... Y muchas personas... hoy en día estamos... es cuando conocen a Dios, cuando ya han buscado aquí, han buscado allá, no encuentran la respuesta, y cuando van con Dios es cuando Dios se revela a ellos, que cambia su vida totalmente. ¿Te gusta leer? No, ya sé que la Biblia, obviamente, pero ¿te gusta leer libros? Bueno, sí, pero no de la Biblia. Me doy a explicar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer la Biblia, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho la política. No soy especialista en política, pero me llama mucho la atención la política. Perdón. Pero sí, por ejemplo, desde un principio me llamó mucho la atención cómo hay ahorita hay presidentes, lo que les llaman outsiders, que no son políticos, pero vienen de un trasfondo económico, de empresas, y que han hecho un gran labor ahorita en América y en toda Latinoamérica, ¿no? Como el presidente Trump, como el presidente Bukele y Argentina, Javier Milei. Entonces yo desde muy tempranos los empezaba a seguir, ¿no? A Milei, ¿cómo era? Entonces yo me acuerdo que buscaba lo que refería, qué hacía él, y siempre yo estaba en eso. A mí me gusta mucho leer un poquito de política, y hay un compatriota de él que se llama Agustín Laje, que habla mucho acerca de... He escuchado de él, pero no he leído su... Está tremendo porque él habla acerca de la ideología de género. Tiene libros muy buenos. Hay un libro que se llama Generación Idiota, está tremendo. Se ve muy feo el tema, pero en realidad el contexto es diferente, está muy bueno. Y tema, la batalla cultural de él también está muy bueno. Hay otro libro de él que se llama El libro negro de la nueva izquierda. Entonces son libros que apuntan acerca de eso, cómo la sociedad ha tratado de transgiversar incluso a la misma familia o los roles familiares, y está tremendo porque habla acerca de cómo ahora habla del el adolescentrismo, o sea, cómo los mayores ahora quieren ser adolescentes, porque hoy lo ves, perdón, va a haber personas que llegan de casa, son gente y llegan a videojuegos. Un pastor en California le llama adolescente, o sea, adulto ni adolescente, eres una persona ni adulta ni adolescente. Es lo que está pasando hoy en día cuando vemos cómo a nuestros niños lo están sexualizando tanto y les tratan de forjar rápido, lo vemos en todo lo que están ellos bombardeándose, Disney, todo eso, es todo un adoctrinamiento, ¿no? Entonces me llama mucho la atención a mí esos temas. Y el último libro que leí fue, creo que lo compartí contigo, de un compatriota también de ellos, se apellida Muñoz como yo, y él habla acerca de
se llama Apaga tu celular y prende tu cerebro. Pablo Muñoz y Pablo Muñoz. Turrieta, algo así. Ajá. Yo lo leí. Es mi primo, porque es Muñoz, nada, te creas. Está tremendo, fíjate Tú que... leíste la idea del libro. Sí. Fíjate que a partir de que yo leí ese libro, ¿qué crees? Yo cerré mis redes sociales. Perdón, no, se oye raro, pero fue así como diciendo, hey, necesito un descanso. Pareciera que somos un producto, ¿no? Donde está todo. Ese libro, yo tremendo, también, sí. de hecho, me asusté un poco porque incluso yo estaba leyendo los capítulos cuando dice acerca de que no están la vigilancia, y yo me fui y dije, a ver, voy a dejar de ver mis cuentas de Google, porque la verdad, y cuando voy entrando, bro, desde el 2019 tenía archivos míos de mi trabajo, yo soy diseñador gráfico, y habían estado archivos ahí, yo dije, jamás yo di un clic, sí, pero yo a lo mejor sí lo hice, pero entonces decía, es que todos subimos allá, todos metemos. Dice, ahora tenemos niñas de 13 años, niños de 12 años, donde Apple dice, hey, todo se va a subir a la nube. Entonces no sabemos qué es lo que tienen nuestros hijos en sus teléfonos o a qué se están exponiendo. Entonces está tremendo ese libro, ¿no? Entonces sí te hace reflexionar. De hecho, yo miré a Pablo en una conferencia que fuimos a Colorado. Ajá. Mi papá y yo lo miramos y fue uno de los que me gustó más cómo habló. Y pues agarramos sus libros y nos regalaron ahí en esa conferencia, nos regalaron uno del Laje, Agustín Laje. No me acuerdo cómo se llama el libro, pero no lo he leído. Pero el de Apaga el celular y enciende tu cerebro, ese sí lo leí. Que sí está grueso, la verdad, el libro. Yo lo recomiendo, está tremendo. Para padres y para adolescentes. Yo se lo recomiendo a todos los papás. Pero tristemente muchas personas no leen. Hoy en día no les gusta leer por flojera. Porque la verdad, para uno leer sí se tiene que esforzar. Sí, porque estamos tan impuestos a que queremos relax, que queremos no batallar, mejor prendo Netflix, ahí no mi cerebro. De hecho, el libro habla, creo, de eso, de cómo el cerebro no quiere leer porque se tiene que esforzar. Ajá. De hecho, a mí me pasa eso. O sea, yo no sé que tengo un hábito de lectura. Yo compro el libro, lo dejo ahí, después lo pongo en mi cabecera y en un tiempecito voy y lo leo, pero no tengo ese hábito, ¿no?, de lectura. Pero a mí me gusta leer y estar checando, pero no. Por ejemplo, me encanta, mi niña se fascina, se puede quemar un libro. Me gusta que tenga esa habilidad de que tenga, hey, te toca leer esto y lo lee completamente. Entonces, yo siento que tenemos que informarnos. Creo que vivimos la vida y no nos informamos de todo lo que puede venir, las consecuencias que pueden llegar a tener. O sea, son muchas cosas que nos están adoctrinando y cómo nosotros oye, nosotros estamos pagando a Disney, si eso no va a ser de beneficio para mi niña o mi ¿sabes qué? Yo lo cancelo, yo lo quito, sí, pero no, tenemos ese adoctrinamiento y pareciera como que todos nos queremos comer. Entonces ese libro habla de ese tema no tan delicado. Leer es muy importante para los que... yo no estoy diciendo que leo muchísimos libros, yo soy muy lento para leer, la verdad, y me cuesta hasta la fecha, pero sí trato de leer, pero yo también recomiendo ese libro, sí. Apaga el celular y enciende el cerebro. Enciende tu cerebro. Se llama Pablo Muñoz y Turrieta. Búsquenlo en Amazon, búsquenlo por internet, yo también lo leí, sí lo recomiendo. Buenísimo. No solamente eso, sino lo más importante para la vida de un cristiano, leer la Biblia. Sí. Leer la palabra de Dios, porque la misma Biblia nos dice que el pueblo de Dios, ¿cómo dice? Perece por falta de conocimiento. Sí. Porque y tristemente, volviendo a lo que mencionamos en uno de los episodios, poquitos, los falsos maestros y todo eso, tristemente muchos caemos en las trampas de los falsos maestros en sus predicaciones y sus enseñanzas, porque no estamos informados con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice claramente cómo es el evangelio, sí. y nos dice cómo son los falsos maestros, pero por falta de conocimiento no leemos y tristemente caemos en las... Y ahorita que mencionabas tú eso, disculpa que te interrumpa, recuerdo que una vez lo compartí contigo en una ocasión diciendo que Pablo, cuando iba a predicar, dice que llegó a cierta región, no recuerdo la región, pero decía que estos eran más nobles que los otros que venían de la otra región, y cuando llegaron con ellos dice que compartió el evangelio, pero estos escudriñaban las escrituras. Los berrianos. Y ellos en las escrituras corroboraban que lo que decíamos. Para ver si era verdad. A ver si era verdad. Creo que es necesario nosotros leer la palabra de Dios, porque muchas veces o tenemos una persona en un micrófono enfrente y creemos todo lo que está ahí. No, tenemos que nosotros tener el discernimiento a través de la luz de la palabra de Dios, decir, no, eso no está correcto.
y ser, ¿por qué no? ¿Por qué no tomarnos el tiempo después de la predicación? No vamos a hacer un escándalo. Decir, ¿sabes qué? La Biblia dice eso. ¿Por qué usted dijo eso? Pero no nos animamos a hablar o a decir las cosas. Creo que estamos en un tiempo en que debemos de escudriñar y decir, ¿eso es verdad o no está verdad? En los episodios que hicimos, les recomendamos igual, vayan a sus Biblias y lean y busquen si realmente lo que estamos diciendo es bíblico. Sí. Uh-huh. O son, porque tristemente muchas personas cuando predican es lo que hacen, sacan un texto fuera de contexto de la Biblia y lo manipulan y lo dan vuelta aquí y acá para que diga la idea que ellos quieren compartir, pero no le sacan realmente el significado que tiene la palabra de Dios. Pues la pregunta era ¿qué problemas miras hoy en día en la Iglesia Universal? Pero pues ya hablamos un poquito de eso, de los falsos maestros y todo eso. La otra pregunta es, cuando mueras, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Y qué canción o qué canciones te gustaría que canten en tu funeral o que toquen en tu funeral? Pues no lo había pensado en qué. ¿Sabes qué? Yo soy de la idea que si vamos a cantar algo, tiene que cantarse a Dios. Yo siempre he pensado así. Creo que las canciones tienen que ser sus atributos, lo que es Dios. Si me dieran a escoger una canción, fuera una canción que alabara a Dios. A mí me gusta mucho Agnus Dei. Me gusta mucho esa canción. No necesariamente que la canten, pero sí que sean cantos que alaben a Dios. Si es que va a haber música en mi funeral. La verdad, me es irrelevante. Yo siento que en esa etapa, pues, ya nosotros no vamos a estar ahí. Más sencillamente va a ser un cuerpo, va a ser ceniza, no sé. Pero yo creo que si me dieran a mí escoger, escogería que se tuviera un servicio, que se adorara a Dios, ¿no? Creo que nosotros tenemos esa gran esperanza, que el día de que no estemos, que entreguemos este cuerpo, vamos a estar con el Señor. Creo yo firmemente que no se trata de mí, se trata de Dios. Si hay algo que se va a cantar, que se cante a Dios. Que todo apunte a Dios, ¿sí me explico? ¿Cómo me gustaría que fuera recordado? Buena pregunta. Nuevamente, como lo he dicho, soy una persona que tiene muchas fallas, muchas faltas. Como Mike MacArthur. Como yo MacArthur. Pero con Mike MacArthur. Pero creo que dentro de mi corazón siempre ha estado la buena intención de ayudar en la necesidad de otros, compartir una palabra, estar con ellos. Creo que eso, si alguien me pudiera recordar es, Mike siempre estuvo ahí, o me dijo esto, o me dio un consejo. No soy el mejor de los consejeros, pero trato de estar. Yo no soy una persona que todo el tiempo esté en el teléfono con las personas. Un gran amigo me acuerdo que me dijo, oye, tú no me llamas por teléfono. Me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Le dije, si tú lo evalúas como amistad, estar hablando contigo por teléfono, creo que sí soy el peor de los amigos. Pero le dije, pero yo sé que el día que tú me necesites, yo voy a estar allí. Yo tengo una historia, una vez yo le mandé, te interrumpí, perdón, pero una vez yo le mandé mensaje a Mike y no me contestó por 3 días. Entonces, ¿de acuerdo? Yo soy testigo de que es verdad. Soy malísimo. Muy mal amigo. 3 días, no se me va a olvidar 3 días. Imagínate una emergencia, hermano. ¿Dónde te puedo ayudar? Sí. Yo sí le he dicho a mi esposa que cuando, no en mi funeral, sino le he dicho a mi esposa que cuando yo me esté muriendo, que sí hay unas canciones que yo quiero. Tienes unas, que tienes tú como básicamente emblemáticas. Nomás que hablan de Jesús, poniendo mis ojos en Jesús. Como básicamente la canción dice, Jesús, a ti levanto mis ojos, te adoro, te amo. Y básicamente diciendo como que todo lo terrenal, ya. Nada, nomás todo lo está enfocado en ti. Se llama Turn Your Eyes Upon Jesus, esa canción. Pero bueno, estas son las preguntas más importantes de toda esta entrevista, que son las preguntas sorpresas. Y dependiendo cómo contestes, aquí vamos a ver si eres salvo. O cristiano o no. O si no eres salvo. Listo. Ay, son preguntas sorpresas con respuestas rápidas y cortas. O rápidas y cortas. Voy bien, malísimo para eso. Pero vamos a tratar. ¿Café o té? Yo café. Y clarito. No creas que así no como... negro. No negro, es casi horchata. Entonces eres cristiano, pero eres cristiano light. Light, sí, light. Así. Los cristianos macizos. Me encanta el olor del café y cuando tomo el café no lo disfruto. Tiene que ser muy clarito.
pero el olor me encanta. Bueno, pues así la pasaste. Si dijiste té, iba a borrar todos Todo. todos los episodios que grabamos, los voy a borrar por completo. Si podrías escoger otro trabajo. De hecho, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy diseñador gráfico. Yo desde el año 1996 en Hermosillo, Sonora, yo estudié diseño gráfico. No terminé la carrera porque me vine ya para vivir acá a California, y acá en California agarré dos certificados de diseño gráfico digital y Illustrator y Photoshop, y fue cuando empecé a trabajar en el año 2007, que abrí con mi esposa nuestra pequeña compañía que se llama Creativa, y hasta ahorita, gracias a Dios, todavía estamos trabajando. Si alguien quiere un diseño, pongan ahí en los comentarios, o a lo mejor hasta puedo poner tu correo electrónico ahí. Yo te digo que ya borré mis redes sociales, pero a lo mejor abro una red social para de hecho, Mike fue el que diseñó el logo de Unos a Otros, que la verdad a mí me gustó mucho. Oh, ¿te gustó? Me gustó mucho, que es una Biblia. Es una Biblia, sí. Pero es una U, sí, y una O, que es Unos a Otros. De Unos a Otros. Me gustó muchísimo, pero me cobró muy caro. No es cierto. No, me bendició grandemente Mike y no me cobró, la verdad. Te lo agradezco mucho. No, la verdad que somos para servirte. Yo sé que es mucho trabajo hacer. Es para servirte. Pero la pregunta era si podrías escoger otro trabajo. Así, que fuera. ¿Cuál sería? Me llama mucho el real estate. Me gustan mucho las bienes y raíces. Si yo cambiara de giro, que de hecho lo he pensado, que Dios me ayude, y si yo me cambiara de giro sería bienes y raíces. Me llama la atención y espero a ver si ojalá pueda hacerse algo, no sé. Pregunta número 3, ¿noche fuera o pasar la noche en tu casa? No, la casa, definitivamente. Mi esposa batalla conmigo con eso, porque tenemos que hacer algunas compras o algo, y a veces me hacen carrilla y dice, vámonos, le dice a mi niña, porque ya tu papá ya está desesperado. Y a mí me encanta la casa. A mí, si tú me dejas en la casa, yo soy feliz. Yo puedo estar días en la casa sin que el sol me pegue. O sea, yo disfruto mi casa. Pero ¿sabes qué pasa cuando nos ponen a ti y a mí al Irán juntos? Oh, sí. Siempre salimos regañados porque no paramos de platicar. Cierto. Mi esposa siempre me dice que estoy enamorado de ti. Estamos platicando y se nos va el tiempo y hablando. El día de ayer nos pasó con Irán, estaba plática y nos soltábamos. Son celosas nomás. ¿Una semana en las montañas o en la playa? Las montañas. Me gustan las montañas. ¿Por qué las montañas? Me gustan las montañas porque, por ejemplo, me gusta lo que viene el concepto de tener un acampar, una fogata. A mi niña le encantan mucho las montañas. Bueno, también le gusta la playa, pero definitivamente las montañas. Yo escogería las montañas. ¿Predicador favorito? Son varios, fíjate. En inglés me gusta mucho cómo predica Paul Washer. Me gusta mucho cómo... ¿También predica en español, Paul Washer? Sí, pero me refiero a una persona americana. Okay. Una persona mexicana me gusta mucho cómo predica el hermano, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar. Pero un español se llama... ¿Cómo se llama? Mira, se me olvidó ahorita por completo. Juan Manuel Vaz. Juan Manuel Vaz. Me gusta mucho cómo predica, es un español. Sí. Ajá. Y en México, ¿cómo él se llama? Chuy Olivares. Me encanta mucho cómo predica el hermano Chuy Olivares. Disfruto mucho una predicación del hermano Chuy Olivares. Ok. Una persona que más ha impactado tu vida, ¿y cómo fue por qué impactó tu vida de esa manera? ¿Por qué? Mira, yo la verdad, yo le doy muchas gracias a Dios por mi esposa. Mi esposa me ha ayudado mucho. Ella me conoció desde que yo era adolescente. Yo era una persona muy, muy introvertida. Batallé mucho para yo poder ser novio de mi esposa. Ella me ha ayudado mucho y Dios ha hecho un cambio en mí. Yo no podía platicar con muchas personas. Era muy raro, la verdad. Pero ella siempre me ha estado ayudando, por supuesto, ella a su manera, porque a veces yo no le daba. Pero la verdad que ella ha sido una muy buena madre. Ha sido una muy buena esposa y es muy buena cristiana. Yo la admiro mucho. Siempre fueron mucho de apoyo para sus papás en el ministerio de sus padres. Y creo que tú como hijo de pastor, creo que te puedes tú, ¿cómo se dice? Relacionar con esto, ¿no? De que como hijo de pastor siempre uno pues se desvive por tratar de apoyar el ministerio de sus padres, ¿no?
Cuando yo veo a mis cuñados, a mi esposa, a mis cuñadas, y los veo a todos ellos, yo veo mucho de mis suegros en ellos. ¿Y por qué? Porque siempre estuvieron ahí, con esa filosofía, esa mentalidad, esas ganas y empuje. Y cuando las cosas no están bien, ahí están, ahí están. Y creo que esa perseverancia de mi esposa me ha ayudado mucho. La verdad que yo le doy muchas gracias a Dios por mi esposa. Bueno, yo sé que no me la estás haciendo para quedar bien. Sí. Un lugar que te gustaría visitar y por qué. ¿Y por qué? A mí me gustaría conocer Grecia. Me gustaría poder tener el tiempo, el dinero, la capacidad de poder ir. Me gustaría llevar a mi niña a Grecia. Y me gustaría llevar a mi esposa a conocer Europa. Ella siempre le ha gustado Europa, sobre todo ahí en Venecia, esas áreas, ¿no? Entonces sí me gustaría conocer allá. En lo personal, por ellas, ¿no? Pero en lo personal, en mí, yo me encantaría tener un tour para conocer Tierra Santa. Me encantaría conocer Tierra Santa. Estar viendo la Biblia y decir, aquí pasó esto. Eso sería increíble. Qué interesante. Buenísimo. Ya ahorita tenemos 2 seguidores nomás, ya cuando tengamos como 10 seguidores, a lo mejor te patrocinamos para mandarte. Y de vuelta, por favor, no vayan a dejar por allá. ¿Programa favorito o película favorita? ¿O miras la tele? Sí, miro la tele. ¿Película o programa favorito? Te voy a pasar algo que me pasó hace poquito. Un día, platicando con mi esposa, estaban viendo algo ahí en la televisión y yo me acerqué y a veces nos juntamos, ¿no? Y de repente pusieron una cosa que le llaman el K-drama. Los coreanos. Los coreanos. Bro, mira, no sé, mano, eso es del diablo, eso porque, mira, me quedé ahí y lo peor de caso es que lo disfruté. Y me dice mi niña, hey, ¿te gustaría ver un? Le dije, vámonos pues otro. Y estamos uno y nos aventamos 2, hermano. Oh, gosh, yo dije, no, ahora por mi hermano, ahora por mí. No, sí, ya, ¿sabe qué? Sí se borran todos los episodios con Mike. No, hermano. Una vida, ya está la última. Y luego vamos a cambiar un poquito. Una vida con una uniceja o una vida sin cejas. ¿Cuál escogerías? Oh, sabes que yo prefiero 1000 veces la ceja. Sí, yo prefiero una uniceja. ¿Sí? Una uniceja. Sí, así como tipo pero no te la puedes rasurar así, tiene que. Yo prefiero mejor tener la ceja, no tener ceja, hermano. Sí, veo cómo batalla la gente que no tiene ceja. Y yo dije, no, definitivamente yo cejón, yo sí. Yo tengo mucha ceja, la verdad. Y yo dije, no, sí, definitivamente cejón. No me importaría. Bueno, ya para terminar un poquito más serio, algo que está en tu corazón, un consejo para las personas que nos están escuchando, un versículo que tal vez, o basado en el tema que hablamos, o no sé si ahorita se te ocurrió algo. ¿Sabes qué? Me gustaría, si me lo permites, es compartir algo a la iglesia. Eso yo creo. Siento que hoy en día tenemos que trabajar muy duro como creyentes y esas palabras son para los líderes de la iglesia. Creo que debemos de liderar la iglesia del Señor. Creo que tenemos que nosotros una gran responsabilidad de podernos poner de acuerdo en las escrituras y poder hacer que demos ejemplo primero, pero también poderlos llevar hacia el propósito de Dios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? Creo que voy a hablar de manera general. Hoy en día se carece mucho de un discipulado, de un liderazgo en el cual lleva a la congregación hacia el destino que el Señor está marcando. Y necesitamos, creo que nosotros como iglesia, ponerle mucha atención a esto. Poco a poco siento que se ha diluido el liderazgo en la iglesia en general. Yo hablo de una manera en general y creo que tenemos una gran responsabilidad para hacerlo. Creo que eso me ha puesto en el corazón del Señor. Como les digo, me da mucho gusto que pueda encontrar personas como tú que pueda compartir las cosas del Señor. A veces no estamos de acuerdo en muchas cosas, no muchas estamos muy de acuerdo, muchas estamos muy de acuerdo. Sin embargo, siento que lo que está en tu corazón es para mejorar
es con la intención de ser más bíblicos, como dice el eslogan de tu podcast, de poder que esté Cristo revelado. Creo que eso es lo importante. Una ocasión salió una nueva etapa, ¿cómo lo puedo decir? Cuando en la iglesia tienes un programa, ¿no? Y vienen las alabanzas, y viene esto, y una ocasión me acuerdo que tú pasaste enfrente y dijiste, ese va a ser un nuevo formato. Y dijo, vamos a leer un capítulo de la Biblia. La ¿Te alabanza, acuerdas? durante la alabanza. Entre medio de la alabanza pasaste enfrente y le hiciste un capítulo de la Biblia. Y yo dije, qué bueno, o sea, eso es buenísimo. Buenísimo que podamos todos juntos en congregación leer tal y como dice un capítulo de la Biblia. ¿Y qué nos está diciendo Dios ahí? Es buenísimo. Y yo siempre he disfrutado de esa parte, ¿no? Claro, todo, yo disfruto de todo, pero en particular eso, creo que tenemos nosotros una gran responsabilidad como líderes de poder meter y acomodarnos al plan de Dios. Creo que es muy difícil poder nosotros estar en una congregación donde difícilmente nos podamos perder, donde difícilmente podamos nosotros no hacer la voluntad de Dios. No, tenemos que edificarnos unos a otros. Romanos 12 dice que tenemos que edificarnos unos a otros. Los dones que Dios nos ha dado es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si uno no le puede decir, no te necesito, no, yo te ocupo. Entonces yo creo que eso sería el mensaje para la iglesia de hoy en día. Como líderes, como pastores, como obispos, como presbíteros, tenemos una gran responsabilidad porque la iglesia no es nuestra, es del Señor. Ya, y están, pues los líderes que están guiando, ¿no? Las ovejas de Dios. Y que tristemente, porque han dicho también que las ovejas muerden, ¿no? A veces hay ovejas que muerden. Y también para las personas que no son líderes, tengan paciencia con sus líderes, porque yo lo veo en mi iglesia y en la iglesia en general también. Yo miro que hacen falta muchas cosas. Y obviamente es muy fácil apuntar, ¿no? Pero es otra cosa tratar de ser el cambio. Pero lo más importante, como el slogan de este podcast, es que sea bíblico. Así es. Que todo sea bíblico y las cosas que estamos enseñando en las iglesias y las cosas que estamos haciendo en las iglesias. De hecho, lo que tú dices de leer durante la alabanza, ese fue algo que yo miraba que muchos pastores hacían. Pero ellos lo sacaron de la Biblia, como en el Antiguo Testamento. No me acuerdo exactamente la historia, pero básicamente era una historia donde como que la palabra de Dios se había perdido por un buen rato. Y llegó, no sé si era Esdras o Nehemías o a lo mejor alguien totalmente diferente. Pero cuando hicieron el servicio, eran las familias y abrieron y leyeron el rollo, leyeron la palabra de Dios. Y no hay mejor cosa que podemos hacer en la iglesia que leer la Biblia. Sí, definitivamente. Entonces, Mike, thank you. Gracias, hermano, te agradezco mucho, gracias por la invitación. Gracias a ti. La verdad que es un honor estar aquí y gracias nuevamente, te agradezco mucho. Para los que están interesados, a lo mejor por un logo o algo así, claro le puedo compartir tu información. Con mucho gusto. Está bueno, porque Mike hizo logos, si les gusta, Mike es muy bueno para el diseño. Gracias por tomar estas horas, porque fueron varias horas que grabamos. Gracias, y gracias a tu esposa que te prestó para andar aquí. No, gracias a ti. Entonces vamos a orar para despedirnos. Adelante. Señor, te doy gracias por la vida de Mike, gracias por su testimonio, gracias por que él abrió su corazón con nosotros, compartió con nosotros cómo él fue que te conoció, pero a la misma vez el momento y esa etapa muy difícil de su vida, donde muchos hemos estado ahí, Dios, tal vez no de esa manera, tal vez otras personas sienten que están en una etapa peor que eso, Dios, pero lo importante es que tú nos has puesto en una iglesia donde tenemos los unos a los otros, Dios, donde podemos ayudarnos, orar los unos por los otros, amarnos los unos a los otros, Señor, y levantarnos cuando uno se cae, el otro lo puede levantar, Señor. Como dice en tu palabra, hay de aquel que está solo y cuando se cae porque no hay nadie que lo levante. Dios, y te doy gracias por la vida de Mike, porque es de bendición a mi vida, no solamente mi vida, sino yo he escuchado muchos comentarios de personas en nuestras iglesias de cómo lo quieren, cómo es de bendición a sus vidas. Señor, te doy gracias porque Él aporta algo grandísimo a nuestra iglesia, no solamente a nuestra iglesia, sino a la iglesia universal. Entonces te pido que tú lo bendigas, que tú lo ayudes, que tú lo guíes y que tú lo prosperes en todo lo que Él haga. Cuida de su familia, Señor, llénalos de sabiduría, de tu amor, de compasión, de gracia.
Y como dice en tu palabra, que tu bien y misericordia esté con ellos todos los días de sus vidas. Señor, te doy gracias por su vida y te pido que tú lo uses en cada área, sea en su trabajo de diseño o en otra cosa que tal vez en el futuro planes que él tenga, pero que también cuando regrese a este podcast que sea de bendición para nosotros. Señor, te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.